Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Michel Rothking, uno de los arquitectos más visionarios de nuestra generación. Su trabajo va mucho más allá del diseño de edificios. Es una conversación constante entre la ciudad, la naturaleza y el alma humana. En este episodio hablamos del poder de hacer las cosas en equipo, de cómo dejar a un lado la individualidad para pensar como un colectivo que crea y repara. Hablamos también de la capacidad de imaginar un concepto y volverlo realidad, de regresarle al mundo y a la naturaleza lo que nos da a través de la arquitectura y de la importancia de soñar en grande sin perder los pies en la tierra. Michel comparte su mirada espiritual de la vida, su compromiso con la longevidad, no solo física, sino creativa, y la manera en que cuida su cuerpo, su mente y su entorno para mantenerse en expansión. Esta fue una conversación sobre propósito, ritmo y el arte de construir hacia afuera sin dejar de habitar hacia adentro. Si quieres seguir sus proyectos y reflexiones, lo puedes encontrar en Instagram como @MichelRothking o en su despacho en @RothkingArquitectos. Se me hace fatal como tratar de imponerle este estilo a todos mis clientes porque yo ya perfeccioné el bambú y los pelitos. Y entonces a todo el mundo le voy a poner pelitos y bambú porque pues, ese es mi sello de arquitecto. Exacto. Puta, güey, pero un proyecto está en Albania, otro está en México, otro está en Estados Unidos y no son las mismas geografías ni el mismo cliente. Y entonces voy vistiendo a todo el mundo con la arquitectura que yo los quiero vestir en lugar de un pensamiento que dé un resultado diferente. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Micho, bienvenido a Escucha Podcast. Gracias. Después de un rato de estar viendo cómo cuadrarlo, pero bien. Gracias por la invitación. Pero qué bueno, gracias por estar aquí. Es increíble tenerte ahorita que platicamos afuera y veo como tu visión de lo que estás haciendo, de lo que has hecho. Me encanta porque justamente hablar con gente como tú que es no solamente elocuente, pero divertida cuando está contando las cosas, me encanta. O sea, creo que la energía que traes al cuarto como que se aligera y eso siempre se agradece en una conversación, cual sea el tono que vaya a ser. Ya. Gracias. Yo creo que no sé si sea el resultado también soy el más chico de una familia de 4 hermanos. Así es. Y pues nada, me tocaba ver ahí como todo el relajo de los amigos de mis hermanos, los amigos de mis papás. Y siempre me gustaba como el tema o sea, había energía todo el tiempo, mi movimiento. Hablemos entonces, hay que hablar de eso, pero para que la gente te empiece a conocer, porque me interesa mucho después empezar a hablar de tus hermanos y de esta figura tú como el más pequeño, pues me gustaría que me contestaras 3 preguntas. A ver. La primera es, ¿quién es Michel Rothking Halpert? Ajá. La segunda, ¿quién es Micho? Y la tercera, ¿por qué no? ¿Quién es Michel a secas? Ok. Que primero muy bien, te salieron bien los apellidos. Que no hay mucha gente que siempre, ya ni me preocupo, pero ya te dicen cualquier cosa interpretando los apellidos. Pero bueno, Michel Rothking Halpert, ¿quién es? El hijo de una familia de 4 hermanos que los abuelos venían de Rusia, Polonia y Hungría, saliendo antes de la Segunda Guerra Mundial. Donde pues, mis abuelos llegan a México, a Veracruz, entran por Veracruz,
Después se establecen en la Condesa. Ahí nacen mis papás, mi papá y mi mamá en diferentes familias, obviamente. Se conocen mis papás y ya yo soy segunda generación, mi hija tercera generación. Entonces no sé por qué me sonó, pero creo que ese Michel Roskin Halpert era ese como de bagaje familiar. Micho, pues creo que es el más curioso de todos, es el que sigue tratando de ver la vida a través de esta como capacidad de asombro, que lo veía, digo, desde que nació mi hija, siempre jugábamos, le decía que me regañara cada vez que me viera muy serio. Le dije, vamos a jugar tú y yo, a que yo siempre tengo que ver la vida como tú la ves, con esa como capacidad de asombro, de juego, de aventura. Y le dije, ya cuando me veas como muy racional, me das unos zapes para que me acuerde que tengo que regresar al niño con esa capacidad de seguir asombrándose en la vida. El más sociable de los tres personajes que mencionaste, porque pues, al final Micho es el que me gusta socializar, me gusta aprender de la gente, me gusta escuchar historias de vida, porque trato de aprender a partir de las vivencias de otras personas, ¿no? Donde platicábamos tú y yo de la capacidad de escuchar y presencia, ¿no? Cuando realmente escuchas, creo que puedes aprender de la vida de otros, ¿no? No tienes que pasar tú por todas las condiciones buenas y malas de la vida para aprender, y nada más, ¿no? Es otra vez si pudiéramos ponerle como personajes a estas tres personas que tú decías, el que tiene una sed infinita de seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que el último de los tres que dijiste, Michel, es como el que trata de ponerle más paz y pausa a todo lo demás, ¿no? El que trata de todo bien, pero a ver, inhala, okay. Sala, siéntate, observa en qué momento estás en la vida para que todo lo demás pueda suceder, ¿no? Entonces, creo que así sería. Digo, buena pregunta porque nunca lo había visto en esa separación de personas. Gracias, Micho. Yo creo que esto nos da y me da como un contexto para entender, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? En el coaching decimos mucho que siempre tenemos un estado actual, ¿no? Pero hay un estado deseado. Y a partir de ahí se hace una ingeniería en reversa para saber qué es lo que vamos o cómo lo vamos a lograr. Entonces, me gustaría entender un poquito cómo se vivió justamente esta infancia con un padre que pues fue médico, con una mamá que la describes como el pilar espiritual de la casa y con 4 hermanos, ¿no? Tú siendo el menor en esta observación, pero específicamente de tu momento también, viviendo en Nueva York a una temprana edad, sí. Experimentando muchas cosas que pasaban alrededor, sí. Y que a lo mejor no estabas con las herramientas que tienes hoy como adulto y que tuviste que vivir varias etapas. Sí, es interesante. O sea, lo que llevo tratando de hacer toda mi vida a partir del papá Premio Nacional de Ciencias, investigador de hígado, muy marcada la ciencia, ¿no? Lo comprobable, lo que está aquí, lo que puedes investigar, la razón, ¿no? Y mi mamá que se fue, o sea, mi mamá venía de una infancia dura, la abandona a su mamá a los 14 años y ella se queda como la mamá de la casa durante varios años atendiendo a sus hermanos menores, a su papá que se queda en una depresión porque lo había abandonado su mamá, la mamá de mi mamá, o sea, su esposa. Y entonces mi mamá, cuando finalmente se casa con mi papá a los 18 años y arma toda su vida, pues empieza con una trayectoria de búsqueda personal, psicoanálisis durísimo. Se da cuenta que el psicoanálisis no le ayuda en lo que ella cree que puede llegar y decide irse a la India a buscar a sus gurús. Entonces, no solamente es que mi mamá, el pilar espiritual, sino el pilar donde pues, veo una mujer en transformación. O sea, no veo a una mamá, digo, qué padre, la mamá típica, pero yo de repente decía, logró perdonar a su mamá, se transformó, se separó de mi papá, lo perdona con unas infidelidades de mi papá y al final pues, viajábamos todos juntos, donde no viajábamos, o sea, mi mamá decía a mí, madres, nos vamos a ver todos los fines de año en tal lugar con toda la familia, y aunque venía mi papá con su chava, mi mamá ya se había emparejado también con alguien en su vida, y estábamos todos juntos, pero no era de hipocresía, era una mujer trabajada que era capaz de sostener una familia y estar en relación con todo lo que le había pasado, ¿no? Desde haber perdonado a su mamá, haber perdonado a mi papá. Entonces, el puente entre espiritualidad y ciencia, pues siempre ha estado en mi vida, ¿no? O sea, como esa presencia de pues, lo comprobable, lo racional,
pero lo efímero, lo intangible, esta cosa pues, que nos mueve finalmente, que yo siempre he dicho, el primer lenguaje del ser humano es la energía, no hay otro. O sea, ya después aprenderás inglés, español, lo que sea, pero aprendes energía y ves a los bebés y los bebés se comunican energéticamente, ¿no? Si hay algo que les gusta, bien, si no, lloran o se espantan y vamos perdiendo esa capacidad hasta de entender que existe ese lenguaje, ¿no? Y no lo consideramos como algo importante. Para mí es clave. Entonces, bueno, me toca crecer como en esta vínculo de yo que quiero hacer, ¿no? De mi vida. Es curioso porque nunca tuve un plan o una estrategia así de, puta, voy a ser músico y luego quiero hacer estas cosas, sino que No, pero tu papá tocaba instrumentos. todos los instrumentos latinoamericanos. ¿Hay algo de ahí que te influenció o más bien fue como, No, obvio. como esta curiosidad? No, era una época importantísima de todos los médicos de ese momento. O sea, Salvador Subirán, que fundó el Hospital de Nutrición, David Kersenovich, que ahorita está de secretario de Salud con la 4T. Él era alumno de mi papá. Pero todos estos doctores de superizquierda eran estos científicos investigadores que se juntaban en las peñas, así se llamaban los lugares estos como donde se juntaban los músicos latinoamericanos a tocar todos estos instrumentos folclóricos de Violeta Parra, Pablo Milanés, o sea, toda esta música bohemia de izquierda, y era como los científicos La trova. Ajá, la trova, que estaban dándole durísimo a la investigación, y su desahogo era tocar música. Yo me acuerdo sus garrafas de tequila en unas garrafones así donde eran tertulias, pero tertulias muy buenas, ¿no? Donde pasaban muchas cosas. Y entonces, de repente se juntaban, tocábamos en la casa, todos mis hermanos, yo me tocaba el bombo. Yo agarraba este elemento de cuero, tocaba el bombo ahí con ellos, y que después se acabó siendo como la base para que yo fuera músico, ¿no? Me acuerdo, siempre fui hiperactivo, entonces en algún momento le dicen a mi mamá que pasé como, hay dos etapas extrañas en mi vida, que a mi mamá le habían dicho que tenía leucemia en algún momento, y se sacaron un susto a mis papás y hicieron unos estudios y resulta que no tenía leucemia. Y otro fue cuando me detectaron con déficit de atención, diagnosticaron, perdón. ADD, que pues, seguramente sí. Pero mi mamá como que dijo, a la chingada, yo no te voy a medicar. O sea, ya tenía uno de mis mejores amigos, lo medicaron en su momento. Y yo veía cómo ya reaccionaba ante la vida y decía, madre, yo no quiero que me bajen las revoluciones. Y mi mamá muy sabia así de, no, puta, me metió a taekwondo, hacer como 1000 actividades para, pues ahora sí. O sea, ¿tenías hiperactividad también? Sí. Sí, no, un inquieto, o sea, 3 conmociones, huesos rotos por todos lados, o sea, y luego mi hermano, cuando mi mamá trata de canalizarme un poquito con el tema de la hiperactividad, le dice, oye, tengo este cuate que toca la batería, ¿por qué no lo ponemos a tocar la batería? Igual se cansa. Entonces mi hermano me orienta un poquito hacia tocar la batería, pero bueno, ahorita tocamos un poco la relación de mi hermano, que se vuelve como mi papá, porque pues, al ser yo el más chico de la familia, mi papá estar metido en ciencia y estar todo el tiempo más ocupado en sus cosas de investigación, pues mi hermano lleva 8 años. Entonces, mi hermano se vuelve como mi figura paternal de cierta manera. Pero lo que decías de Nueva York, o sea, cuando mi papá gana el Premio Nacional de Ciencias, nos vamos a vivir a Nueva York un tiempo. Y pues me toca vivir en Nueva York en el 75, o sea, yo tenía 5 años. Entonces, cuando yo digo Nueva York, mucha gente se imagina, ay, qué bonito. Sí. Yo digo, no, güey, en el 75 no podías entrar a Central Park, cabrón. O te violaban o te mataban. Vivíamos en el Bronx, entonces... Puta, y tú, güero y ojo azul. Güero de ojo azul en el Bronx, y yo diciendo que era mexicano. Entonces, pues, puta, dice mi hermano que me acaba peleando todos los días en la escuela porque pues me agarraba madrazos con los chavitos que decían, tú no eres mexicano. Entonces, yo hay cosas que no me acuerdo tanto. Y nada, 3 años y ya nos regresamos luego porque pues, mis hermanos que eran más adolescentes en esa época no aguantaron cómo estar allá. Y nos acabamos regresando. Pero siento que también como el movernos me dio también como una facilidad de entender la resiliencia, ¿no? O sea, este tema donde pues, no había muchas cosas predecibles. Era como, pues, hoy vivimos acá, mañana México, pero pues igual y pasado mañana nos volvemos a ir a otro lado. Y de una cierta manera como estar muy bien con que no sepas todo, ¿no? Que luego a veces nos da miedo esa incertidumbre. Sí, eso lo ves a retrospectiva, pero estando ahí de 5 a 8 años, sí, pues estás sufriendo mucho
a lo mejor hoy le ponemos el nombre bullying, ¿no? Pero pues tú con los pocos recursos o muchos recursos para que esto Pues te aprendiste a defender. funcionara. O sea, me digo, puta, pues claro que existe el bullying desde todos los tiempos, pero Sin duda. te defendías y te agarrabas a madrazos con el cuate que te estaba diciendo algo, ¿no? Y también creo que, o sea, ¿qué me dio de repente estar en Estados Unidos? Uno, sí pienso muchas cosas primero en inglés, como que se volvió casi mi primer idioma, porque pues de repente de los 5 a los 8 pues estás ahí como dándole duro y se me quedó mucho, o sea, me costaba a veces trabajo hasta traducir en mi cabeza al español de vuelta. Y dos, aprender como a pues, Nueva York, güey, ruidoso, pasaba el metro, el sonido, era como una ciudad dura, ¿no? Dice mi mamá que nada más me veía de 5 o 6 años ponerme mi chamarra en la nieve, cabrón, así de capas y capas y capas, y vivíamos en unos edificios enfrente del Albert Einstein College of Medicine, ahí en el Bronx. Dice que me veía desde el balcón, hacía una pildorita, bajaba y me iba caminando hasta la esquina a subirme al camión que me recogía para irme a la escuela pública, güey, ¿no? Entonces, y que me decía, te acompaño, y decía, no, man, yo de César, ya me la sé. así cargando la mochila con mi tapado hasta acá, y yo creo que me dio mucho eso, como de... Pues carácter, te forja mucha disciplina, carácter. Y también siento que los que venimos de familias de más hermanos y eres el más chico, tienes como cierta protección de los hermanos, ¿no? O sea, como al principio los primeros hijos son más aprensivos los papás, güey, y todos están encima, ya los últimos, ya el último. Puta, güey, ya que los entretengan los hermanos. Por añadidura, ya sale también. Exacto. Entonces creo que, bases muy interesantes como para entender qué se más adelante, ¿no? Pero a lo que iba con como roadmap de cosas, es que finalmente nunca hubo un plan, güey. O sea, nunca hubo una estrategia de yo quiero ser, sino como que mi hermano me decía que me iba a presentar a un amigo del que era baterista. Como que dije, pues como que se fue dando natural las cosas. De acuerdo. Lo que sí fue claro es que nunca sentí que hacía las cosas como por hobby. O sea, nunca sentí que me sentaba a tocar y decía, es que sí voy a tocar. O sea, voy a hacer algo con esto, ¿no? O sea, no va a ser así como de, juntémonos el fin de semana para echar desmadre. Palomazo. Era como, pues sí creo que puedo hacer algo con esto, ¿no? Ahora, en esta parte, Micho, es interesante porque tú cuando decides estudiar arquitectura, y me encantaría entender cuando tuviste esa pista de decir, creo que es por aquí, al mismo tiempo estabas justamente tocando la batería y estabas con Alex Intec y la gente normal. Pero siempre fue un combinado. Sí. Y dentro de tu experiencia en las giras, te empiezas a enamorar del urbanismo y decides justo que es más bien por acá y no por acá, independientemente de las cosas que pasaron. ¿Cómo fue esta transición o cómo fue cuando decides, quiero ser arquitecto, ¿no? O quiero estudiar arquitectura, pero aquí hay algo muy interesante y quiero seguir tocando la batería? Pues fíjate que no decido yo estudiar arquitectura. Mi hermano, otra vez como gran mentor, yo ya, ¿qué había hecho? Algunas portadas de disco. Yo empecé diseñando, o sea, yo quería estudiar diseño gráfico, me gustaba mucho el diseño gráfico y la comunicación. Amaba las portadas de los viniles desde chavito que empezó. O sea, yo empecé a tocar la batería a los 13 y me acuerdo, puta, no había nada más chingón que comprarte un vinil, güey, y abrirlo y ver las letras de los viniles, y era fan de Rush en su momento y pues me hacía... Rush. Ajá. Los parches de progresivo, porque pues era de repente estos bateristas. Yes, sí, claro. Y de repente, como que nunca tenía claro arquitectura, pero mi hermano, mi mamá, cabe mencionar, mi mamá se mete a trabajar en bienes raíces porque se da cuenta que mi papá está dedicado a la ciencia, y dice mi mamá, pues este cabrón está dedicado a la ciencia, pero pues no va a mantener la familia, güey. Porque mi papá era todo por la prohumanidad. Él cuando le dan el Premio Nacional de Ciencias es porque descubre algo para el hígado, la colchicina, y decide no patentarla. Así de, ¿cómo? No, pues yo no estudié medicina y ciencia para lucrar con la ciencia. Esto es un regalo a la humanidad, y todos así. Puta, podríamos habernos hecho millonarios con su patente. Entonces, bueno, mi mamá empieza en bienes raíces. Es la que nos saca adelante económicamente, con la que podíamos de repente pues, tener un poquito, familia de satélite, donde de repente juntaba una lanita y mi mamá, y en esa época manejábamos de satélite a McAllen a irte de compras un fin de semana.
y regresar con algunas compras de Estados Unidos. Pero bueno, mi hermano en alguna etapa se pone a trabajar con mi mamá para ayudarla a crecer el negocio. Y mi hermano es el que me dice, oye, pues si estamos mi mamá y yo en bienes raíces, ¿por qué no te metes a arquitectura? Porque pues igual allí más podemos ser equipo. Podemos hacer equipo. Entonces yo entro a arquitectura, pero, o sea, ni idea si me gustaba o no me gustaba. Dije, pues bueno, me hace sentido. Mi hermano me ha... O sea, fue una casualidad. Una casualidad. Entonces ya me meto a arquitectura. Bueno, me meto, presento mi examen de admisión en la Ibero y no lo paso. El examen de admisión me reprueban en inglés. Que yo decía, ¿cómo? Pues yo vengo de vivir de Estados Unidos. Entonces ahí también como que entendí que pues igual ya a veces son estrategias para hacerte pagar otra vez el examen de admisión. No lo pasé, pero me metí de oyente y entré en una generación de arquitectura. Hablé con los profesores, les dije, oigan, quiero entrar de oyente porque quiero ver si me gusta la carrera de arquitectura. Me dijeron, sí, adelante. Entonces ya me eché un semestre de oyente, me gustó y ya volvió a presentar el examen de admisión, me aceptaron y entré a la Ibero. Y en el primer semestre ya de la Ibero, ya formal, nos firma la compañía disquera. O sea, llega EMI Music y nos dice, vamos a firmar un contrato. Y me acuerdo, mi mamá es la que me agarra y me siente y me dice, pues güey, yo tenía 18 años y decía, ya rayamos, contrato, disquera. El sueño de cualquier músico. Ajá, ya, ¿para qué me pongo a estudiar arquitectura? Y mi mamá es la que me siente y me dice, digo, como yo siento que es la labor de los papás, ¿no? De soltarte como semillitas en la cabeza para que germine. Y entonces me dice, mira, yo que tú no dejaría arquitectura, pero pues, tú decides. Yo creo que podrías hacer las dos hasta que sientas que ya no puedes con alguna de las dos. Dije, cabrón, es un reto. A ver, échelo. Y entonces como que no lo dudé y dije, pues sí, tiene razón. Pues no, o sea, ¿qué pierdo? O sea, me voy a seguir hasta que ya diga, ya no puedo más y ya dejo o la carrera o la música. Micho, un paréntesis. ¿Se vale poner energía a dos proyectos al mismo tiempo? Pues es que depende cuáles, depende cómo los veas. Es que es curioso. Porque yo siento que hay un gran fenómeno. Antes no había, para los músicos en ese momento, o sea, en esa época de música y en esa época de arquitectura, yo era un traicionero de la música, porque todos los Fobia, Caifanes, todos los demás colegas que tenemos en la música, era como, ay, este chavito no cree que pueda ser un gran músico y por eso está estudiando arquitectura, ¿no? Y en arquitectura era como, ay, o sea, no me vengas a quitar el tiempo en la escuela porque tú no vas a ser arquitecto, vas a ser músico. Entonces era muy mal visto en esa época. Habíamos dos, seguramente había más, pero yo me acuerdo perfecto de Gabriel Curi, que era baterista de Fobia, que es artista plástico, y que también era como, ay, este güey no confía al 100%, y en ese momento tenías que desvivirte por una profesión. Yo veo el fenómeno ahora con los chavos, que ahora son multiusos, güey. O sea, ya hoy los chavitos son DJ / cineastas / no sé, o sea, tienen 7 profesiones, pero yo siento que a veces son 7 profesiones que todas rozan la superficie nada más y no hay como profundidad. Yo nunca sentí como que mi arquitectura o mi música era superficial, era como, no, güey, lo estoy haciendo bien. Digo, dormía 4 horas, o sea, sacrificaba mis horas de sueño por querer hacer las dos, pero yo nunca sentía que era hobby ninguna de las dos. Y la gente me jodía no, es que una tiene que ser tu hobby. Yo decía, no, güey, ninguna es mi hobby, cabrón. Las dos las hago con toda la pasión que tengo para hacerlo y no siento que le falte, para mí no era un tema de tiempo, era un tema de intensidad. Okay. Porque la gente te puede decir, no, pero tienes 24 horas. ¿Cómo las repartes la parte racional en tu día para que entonces, pero si nada más le estás metiendo 6 horas a la música, si le metieras las 24, serías mejor músico? Exacto, ¿qué harías, no? Como outlier o... Sí, pero bueno. Teorías, ¿no? Exacto. Lo que sí era una chingonería, que también creo que me mantuvo muy sano. Todos los amigos que estaban en la música, estaban obsesivos de, si la disquera te tocó, si había una fecha para tocar, si la radio estaba tocando tus canciones, y se frustraban cabrón. Entonces yo veía como el nivel de intensidad más el nivel de frustración. Yo decía, no sé si yo quiero estar metido en ese loop. Al tener la arquitectura, yo podía desahogarme, o sea, podía dedicarle la parte energética necesaria a la música. Y cuando empezaba la parte negativa de si te tocaba la estación de radio o no, me podía distraer con la arquitectura. Okay. Y entonces, pues, como que mi proceso nunca fue de creatividad y frustración. Creatividad o no era una obsesión a que te salía perfecto, porque te toca un muy buen momento de la música. Sí. Y tienes 18, 19 años y estás de gira en Latinoamérica llenando
fechas de 50,000, 100,000 personas. O sea, Sí. estaba pasando algo muy fuerte con la gente normal. Sí, porque ya lo platicaremos más adelante, pero yo siento que era un momento cabrón. O sea, era el movimiento de rock en español. Y era un movimiento donde no solamente estabas haciendo tu música, te sentías parte de un movimiento cultural, cabrón. Yo siento que hay una carencia ahorita cabroncísima de movimientos culturales, donde hay tanto individualismo, donde ya no existe el colectivo, ya no hay espacio para un colectivo. Entonces, me gusta como ver ese momento, porque digo, puta, estamos peleando por una bandera, güey. Estamos peleando por un rock en español que tuviera un impacto a nivel global importante, lo cual, pues, te digo, implicaba pues dedicarle todo ese tiempo. Que también, después de estar en una gira en Colombia de un estadio, 30,000, 40,000 personas, al día siguiente estar en un salón de clases. En clase del 7. Puta, güey. Pues estuvo muy bien porque era como un fact check. Te aterriza, ¿no? Cabrón, porque de repente me acuerdo así del compañero que me preguntaba, ¿y qué hicieron? Y yo le estaba contando, no, pues, y luego la fiesta, el after party, y de repente volteaba y lo veía con una cara de, te cae que eso es tu vida. Sí, claro. Ups, o sea, hay cosas que no puedo hablar. Que yo entendí que lo normal era esto, o sea, que lo no normal era la vida que estaba teniendo como de músico. Y decía, bueno, pues qué chingón, agradécelo, vívelo, pero es temporal, o sea, nunca a esta edad música como para siempre, ¿no? ¿Cómo conviven, Micho, a esta edad, pues sí, rockstar, llenando estadios, bataco, haciendo los diseños de las portadas conceptuales, el disco conceptual de Bienvenido a la Vida, etcétera? Salón de clase, Ibero, clase de 9 a 11. Es una dualidad dura. Sí. Para la persona que aún se está conociendo en una postadolescencia. Pero fíjate que es lo que ahorita platicando lo estoy apenas reflexionando, que es como, yo creo que me mantuvo como muy sano, o sea, muy, muy sano. O sea, ¿te ayudó? Pues me ayudó muchísimo a entender los momentos en el tiempo de cada cosa y o sea, otra vez lo que yo te decía, la cantidad de energía que tienes para poner a los proyectos y la resistencia ante una frustración de que no pase las cosas como quieres, ¿no? Donde, te digo, grabas una canción y tú quieres que sea el número 1 y pues no es el número 1, a lo mejor es el número 8, ¿no? Y a lo mejor no duró tanto tiempo en las listas y no ganaste el premio de MTV en su momento. O sea, estas cosas que no es que no estuviera listo para recibir una frustración de que no ganaste, pero si no ganábamos un premio, me valía madres porque te dan la arquitectura. O sea, como que decía, pues yo mientras tengo la posibilidad o de frustrarme o de seguir creando y decido seguir creando. Claro. No quiero dedicarle ni 5 minutos a la frustración de, pues mejor me canalizo a otra cosa y yo me sigo por acá. Y entonces iba moviendo las dos que me parecía como interesante. Otra vez, no porque no tuviera capacidad de frustrarme y pero también entendí que no puedo hacer nada. Escogías tus batallas también. Pues aparte, yo puedo grabar un video y grabar un disco y ya no puedo hacer nada más. O sea, lo sueltas y pues ya está en el universo. Sí, ya no depende de ti. Pero lo empecé a entender viendo cómo todos los demás pues, sí se frustraban, ¿no? Así de, no, hay que ir a la disquera, decirle, ¿qué le vamos a decir? Aunque le digas misa. O le vas a ir a romper las ventanas a la estación de radio para que te pongan tu... O sea, no había más que poder hacer. Entonces, creo que me hacía entender de una forma como muy interesante. Y el tema de la escuela, donde pues estaba uno de los de Café Tacuba en la Ibero en ese momento, empecé a ver como que también habíamos músicos teniendo una vida normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que era el tema universitario y las amistades de la universidad, que para mí han sido mis amistades pues, más importantes a lo largo del tiempo. Yo tengo amistades increíbles desde muy chavito, he sido muy afortunado, pero siento que muchos hicimos las mejores amistades en la universidad, ¿no? Donde ves a tu amigo que se convirtió en el super chef y el otro cuate que se convirtió en el super diseñador gráfico. Y eso, te digo, me mantenía como muy, muy consciente y muy como congruente de las cosas y entendiendo de vivir un momento. Y yo siempre, a la fecha, he considerado, o sea, la arquitectura es una carrera que entre más grande, mejor. O sea, es una carrera que envejece muy bien en el tiempo. Uh-huh. O sea, tienes esta capacidad de entender con más madurez el urbanismo, la arquitectura, tu responsabilidad de estar en servicio de una comunidad.
Y la música, puta, o sea, por más que nos guste de repente ver si en México están los Rolling Stones y entonces el Tri es como los Rolling Stones, pues no envejece tan bien, ¿no? O sea, no es una carrera tan digna. Acaba siendo un productor musical tal vez de bandas más pequeñas, o sea, en fin, está interesante, pero no lo veía como que se vaya poniendo mejor, que se enriquezca con la edad. ¿Esto lo pensabas desde esta edad? Porque al final tú tomaste decisiones y independientemente de, me parece que fue el cuarto disco, tal, donde ya las cosas no van como en los primeros, Sí. Tomas la decisión de abandonar y más bien de enfocarte de 100% a la arquitectura. ¿Qué te dio la arquitectura que a lo mejor no te estaba dando ya la música? Pues es que, a ver, lo mismo esta cuestión como de que lo tiene mucho la espiritualidad, de poder observar en el tiempo dónde estás acomodado y cómo pasan las cosas, que te digo, a lo mejor sin tener tanta conciencia en su momento, las vas viendo en el tiempo, ¿no? Primer disco que hicimos con la compañía disquera nos va bien, el segundo disco se convierte en un hit, ¿no? El más fuerte de lo que pensaba. Y cuando grabamos ese disco, que ya finalmente se convierte en una banda exitosa, yo siempre convencí a Alex, le dije, cabrón, o sea, ojalá que lleguemos a este momento donde tengamos cierta popularidad, que podamos tener libertad creativa, o sea, donde empezamos con libertad creativa, pero luego pues, te acabas amarrando tú solito a vamos a seguir haciendo éxitos o lo que sea. Y yo estaba muy metido en el tema de meditación, muy, o sea, con esta maestra Gurumay. Y cuando pasa el éxito del más fuerte de lo que pensaba, que nos metemos al estudio a grabar, yo convenzo a Alex de grabar el Bienvenido a la Vida. O sea, llega con esta canción de, oye, le escribí una canción a mi sobrino porque acaba de nacer, que Bienvenido a la Vida. Yo le digo, no, güey, esto es el despertar del ser humano. O sea, Bienvenido a la Vida es que un cabrón en cualquier momento del tiempo puede despertar a su vida. Entonces, cuento corto, nos metemos en este rollo de hacer un disco conceptual con Sergio Toporek haciendo esta portada de disco. Grabamos este disco en Nueva York. Para mí, el mejor disco que hemos hecho, sin duda. Y bueno, lanzamos el disco, pega una crisis tremenda y el disco no vende nada, güey. Entonces, puta, ya madriza yo con Alex así de, ya ves, tú me convenciste a hacer este disco, yo debería haber seguido mis instintos comerciales y nada, poco a poco, cuando ya las peleas eran, tenemos que ser más comerciales, yo decía, pues yo no estoy en esto para ser más comercial, o sea, yo quiero confiar en lo que soy capaz de expresar y empujar en una dirección, ¿no? Entonces aguanté un disco más con él cuando ya Alex ya también se había peleado con todos y entonces ya la gente normal éramos Alex y yo. Y yo decía, ya no hay banda, ¿no? Ya más bien es momento como de evolucionar a otra cosa, ¿no? Y eso al final pues como que más que marcar un tiempo yo dije, bueno, pues ya 4 discos, giras, como que ya en ese momento llegó un cliente, me buscó para hacerle su casa. De Camachalco. No, una casa antes del departamento de Camachalco, una casa en Valle Escondido. Bueno, no es cierto, primero sí fue el departamento, pero después del departamento que, ojo, una parte importante que no estoy mencionando es que la música me daba una economía que yo podía empezar a hacer arquitectura sin tener que cobrar. Entonces, Sin tener que cobrar. Pues mi trade-off era como este cuate quería hacer un departamento, Isaac Sazón, y que me lo encontré ayer, por cierto. Y le digo, oye, déjame diseñarte tu departamento, no te cobro, pero haz el diseño que yo te estoy proponiendo. O sea, como que ya quería yo explorarme y como estaba ganando de la música, pues como que no. Entonces le hago el diseño y le dije que inviérteselo mejor no me pagues proyecto, inviérteselo al proyecto, hacemos ese departamento y al poco tiempo me busca un cuate para hacerle su casa. Y en ese momento es como, ahí me cayó el 20, dije, ¿cómo? ¿Me está buscando alguien para hacerle su casa? Pues ni me conoce. Yo venía con una laptop que me había dado Apple en su momento para hacer música. Fuiste embajador, ¿no? De Apple. De Apple de hace 1000 años. Sí, pero programabas y tenías como esta parte de diseño, ¿no? Me la dieron para hacer música y la verdad es que la empecé a usar para diseño y cuando me busca este cliente y me dice, ¿dónde está tu oficina? Le decía, pues, aquí, en mi computador. Exacto. Y como que en ese momento digo, ya, güey, o sea, a lo mejor ya Alex también le chocaba que yo hablara en las entrevistas, ¿no? Porque de arquitectura. Desviaba la conversación. Le digo, ¿cómo? Pues más bien le chocaba que León hablara de fotografía o que yo hablara de arquitectura porque desviaba la conversación de lo importante que era la música. Y yo le decía, pues es que le suma. Para mí, si de repente alguno de los músicos de una banda hablan de otras cosas, digo, pues qué rico que
que tengas todos esos músicos con otro background, pero era como el momento ya de terminar con la música y de sentirlo como en un paso natural, ¿no? Donde me salgo yo, Alex hace Sexo, Pudor y Lágrimas, da un madrazo así global y todo el mundo, te saliste del momento equivocado. Y yo decía, no, yo creo que me salí del mejor momento, ¿no? Donde, pues, qué bueno que él ya empezó como su carrera. Y yo ya estaba como, algo que pasó que también estuvo raro, lo veo en retrospectiva. Yo cuando salgo de la música, como que, puta, guardé la batería en un closet, güey, cerré la puerta y dije, no quiero que nadie sepa que me case con la música. Porque empezó a suceder que de repente me contrataba gente y me decía, no, pero tú eres músico, ¿no? No, mejor. Y se iban con un arquitecto. Y yo decía, espérame, pero sí soy arquitecto. El estigma. El estigma que tenemos. Donde de repente dije, a la chingada, no voy a hablar de la música. Y ya empecé a trabajar con clientes, poco a poco a comprobar que lo que yo podía diseñar y se sentían como muy cómodos con el proceso. Y curioso que de repente a la mitad de los proyectos me decían, oye, ¿no te han dicho que te pareces al baterista de Alex Intec? Eso sí. Y ya les decía, mi primo. Ya les podía decir que sí era yo el baterista, pero ya estábamos como muy encarrilados con proyectos. Empecé a hacer mucho concurso internacional porque decía la chingada. O sea, lo que quiero es proyección fuera. Pero a ver, tú fundas tu despacho. Sí. ¿No? Y a raíz de esto empiezas a tener este tipo de proyectos más personales por donde te buscan, pero medianamente rápido empiezas a hacer diferentes proyectos muy importantes, tanto en el país y luego el crossover a nivel internacional. Sí, o sea, sí, no, o sea, empieza despacio, pero lo que es interesante es que para mucha gente que se empieza a enterar o sea, ¿cuál podría ser el primer proyecto como más grande? O sea, yo empiezo con una serie de proyectos solo, más socio con Isaac Brody y con Miquel Adrià, que son dos grandes personajes dentro de la arquitectura. Isaac Brody, un gran arquitecto que es parte de la generación de Enrique Norten y Alberto Kalach. Entonces, yo hacía renders, o sea, yo con las Macs que me dieron Apple en su momento, hacía renders y empecé a vivir de hacer renders, ¿tá? Donde nadie modelaba, nadie producía renders. Y les empiezo a hacer unos renders a Isaac y a Miquel para un concurso, nos hacemos amigos, nos asociamos y yo pongo una casa sobre la mesa que ya estaba haciendo para un cliente, la F2, que fue una casa bastante conocida en su momento. Y entonces, automáticamente Isaac y Miquel, que son más grandes que yo, Miquel es el que tiene la revista Arquine, hace Mextrópoli, eventos culturales de arquitectura en el país. Gran arquitecto, también un teórico importante y crítico importante. Al estar yo con ellos dos, yo me brinco varias generaciones, porque yo ya de repente estaba sentado en la mesa con Teodoro González de León, por el Congreso de Miquel, de repente pues, todos los arquitectos internacionales estábamos sentados cenando, entonces yo tenía esta posibilidad de estar con los que estaban ahí en su máximo. En su máximo, y entonces 3 años de estar trabajando con ellos, hasta que de repente llega un momento que yo veo que cada vez que llegaba un proyecto, el proceso de diseñar era casi similar. Perdón, antes de eso, es que ahorita que lo dices de sentarte con Teodoro, no sé si Benjamín Romano por ahí sale o estos arquitectos que han tenido mucho impacto en el país. ¿Qué tan importante es, Micho? ¿Qué tan importante es estar en la mesa con las personas que no solamente mueven los hilos, sino que puedes aprender de primera mano? Eso, pues ves eso, o sea, Hay gente que lo aprovecha y hay gente que no. Pues para mí era como, pues esta como necesidad de escuchar. ¿No? Decía, no, o sea, ¿qué voy a hablar yo? Déjalos que ellos hablen. Y yo veía sus pláticas sobre la importancia de la ciudad y sobre lo que estaba pasando con el urbanismo y entonces la responsabilidad de los arquitectos. Y como te decía... Son esas tertulias, ¿no? Tertulias increíbles, cabrón, donde tratas de aprender a través de la vida de los demás. Donde yo digo, o sea, primero cuestionarte, puta, ¿por qué estoy aquí? O sea, gracias, universo, por esta oportunidad de dejarme estar sentado en esta mesa platicando con... O sea, yo hubo un día que de repente estoy sentado con Kalach, con Peter Zumthor y con que se me fue el nombre del otro arquitecto. Con 3 arquitectos que yo decía, pues esto, o sea, no sé cuánto pagaría alguien por estar sentado en esta mesa ahorita, ¿no?
Y entonces vas escuchando y aparte empiezas a darte cuenta que sin importar el nivel del arquitecto, todos batallamos con lo mismo, cabrón. O sea, los clientes, pagar las nóminas, conseguir proyectos, o sea, y que a pesar de, o sea, que nunca llegas, no hay ya llegué. Pues ya llegué hasta dónde, cabrón. Si la vida sigue y entonces las madrizas son las mismas y vas como forjando un camino que me dio mucha seguridad como o sea, empecé a entender que la arquitectura o lo que hacemos a nivel creativo, el peso es el pensamiento. O sea, si hay pensamientos que construyen ideas, esas ideas son capaces de construir canciones, arquitectura, libros, lo que sea a nivel creativo. Y yo veía pues, unas discusiones increíbles, ¿no? Donde críticas reales, no críticas nada más como de que decíamos esta cuestión como de la cancel culture, de nada más cancelar por cancelar, sino pláticas interesantes. Y después de 3 años con ellos, también me di cuenta que me faltaba experimentar a mí en lo personal. Entonces... ¿Ya no en el colectivo? Ya no con ellos, porque de repente me di cuenta que llegaba un proyecto y ellos empezaban a diseñar de una forma o sea, empecé a notar que la forma en la que ellos diseñaban era muy similar. Ya. Y entonces de repente decía, ¿por qué empiezo haciendo un rectángulo? Yo quiero empezar haciendo una madre ahí. Una nube. Una nube. ¿Por qué no? O sea, yo quería como romper mi propio como juicio de la escuela te trata de meter en un cajoncito y luego dice, puta, a ver, me quiero mover. Entonces, nos separamos después de 3 años y yo ya empiezo mi oficina en el 2001 y mi primer proyecto se vuelve esta casa de una bailarina en Tecamachalco donde era poco convencional, decido hacer una cosa de metal en Tecamachalco donde no había constructoras que hicieran una cosa de metal, entonces acabamos consiguiendo ojalateros en la colonia Doctores, güey, para hacer este proyecto y empiezo a entender que hacer arquitectura era ver de dónde caramba sacabas los recursos, las compañías que te apoyaran, el maestro que tuviera esa facilidad de hacer ese tipo de cosas y realizarlo, ¿no? Entonces me dio como mucha pues, seguridad y libertad de poder empezar a hacer cosas como el Museo del Chocolate de Nestlé también en su momento, ¿no? Donde era poco convencional hacer cosas con las que estaba haciendo. Y es que esto de la parte convencional es justamente lo que te iba a decir. Cuando nosotros vemos la arquitectura o a estos grandes arquitectos, tanto nacional como internacional, Legorreta, Sordo, Papá Sordo en su momento, el mismo Tadao Ando, ¿no? Todos tienen como esta línea, Barragán, como muy estética, decir, este es un Tadao Ando, este es un, no sé, Legorreta, ¿no? Sí, sí. Y luego vemos otra generación, otro nivel de pensamiento como Hadid, que es colega tuya, o tu misma arquitectura en donde no te encasillas a un solo género. Sí, pero a ver, o sea, Hadid es un poco lo mismo. O sea, Frank Gehry se quejaba de lo mismo. O sea, era como encontrar un estilo que los empezaba a definir. Yo me peleé con definir un estilo desde la música. O sea, a mí me chocaba que la gente llegara y te dijera, ¿y qué estilo tocas? Y dice, pues escúchame, cabrón, deja de ponerle una etiqueta, escucha lo que hacemos y ya luego... Pero el ser humano tiene esa, para bien y para mal... Sí, tenemos que seccionar cajitas. ¿Dónde te pongo? Porque si no, no te entiendo. Exactamente. No me pongas en ningún lado. Por eso siempre fui fan de David Bowie y de toda esta gente camaleónica que te decía, deja de etiquetar y más bien pues, ve si te gusta lo que hago y no. Entonces, rápidamente, desde la música, que no quería etiquetas, cuando yo voy a la escuela, querían que fuéramos una generación de post-Legorreta, ¿no? O sea, yo había pasado Barragán, luego fue Legorreta, entonces éramos, ¿quién íbamos a hacer después de Legorreta? Entonces, te trataban de forzar a un colorcito mexicano, te trataban de forzar a cosas que cuando Kalach, Broyd y Norton regresan el modernismo a México, porque sí tengo que mencionar que estos son los responsables de regresar la modernidad a nuestro país en algún momento. Digo, estuvo Mario Pani, toda esta generación increíble de ciudad universitaria, pero para mí, Broyd y ellos rompen o abren este espacio como de apertura para que hoy pueda existir toda la arquitectura que estamos haciendo. Trato de despegarme de eso. O sea, yo de repente digo, o sea, se me hace fatal como tratar de imponerle este estilo a todos mis clientes, porque yo ya perfeccioné el bambú y los pelitos, y entonces a todo el mundo le voy a poner pelitos y bambú, porque pues ese es mi sello de arquitecto. Exacto.
puta, güey, pero un proyecto está en Albania, otro está en México, otro está en Estados Unidos y no son las mismas geografías ni el mismo cliente. Y entonces voy vistiendo a todo el mundo con la arquitectura que yo los quiero vestir en lugar de un pensamiento que dé un resultado diferente. Cuando Herzog y de Meuron ganan el premio Pritzker y ves su plática, yo sentí un alivio cabrón porque empiezan a describir que no sentirían responsable hacer eso y que cada proyecto es el resultado de un pensamiento contemporáneo que genera una arquitectura diferente y se vuelve como este traje a la medida de cada cliente con un presupuesto donde invitan a ciertos artistas y yo veía su abanico de obra y decía, wow, o sea, esto sí quiero ser. O sea, yo, Frank Gehry repitiendo Guggenheim por todos lados no me interesa. Claro. Ni a mí en mi propio proceso de crecimiento me interesa pues ya casarme ya sé cómo funciona la estructura de tal separación, con mi viguita, con mis detallitos para que la gente... ¿Se vuelve aburrido para el arquitecto? Se vuelve, pues no solamente aburrido, es como que... Sistemático. O sea, viene un cliente y entonces hago copy-paste de mis otros proyectos y ya no le meto tiempo. O sea, es como me siento hasta como, claro, como falso, ¿no? Como de, pues se me están contratando pues como para que pues piensen algo para ellos, ¿no? Específico para ellos. Pero si lo vemos en esta parte, creo que lo has llevado al siguiente nivel, porque si vemos el proyecto de Boca, si vemos el proyecto de la Cineteca, si vemos el proyecto de Liverpool, del Toritorio Polanco, de Ledger en Estados Unidos, de Mercado Roma, o sea, son piezas muy icónicas que son totalmente distintas. Es decir, y me encanta, no encuentro un patrón de Rothking de decir, claro, es... O sea, podemos encontrar algunas similitudes, pero no es tan evidente. Esto tiene que ver, uno, por lo que dices, y dos, por la exploración o la metodología que tienes cuando estás con un cliente antes de... Sí, que exista tanta diversidad de formas de hacer las cosas, pero creo que es bien importante, por lo menos para mí, llegar a escuchar. Como que durante muchos años, al principio, ya tienes tantas ideas en la cabeza que te lo juro que, ¿te acuerdas? No, porque estás mucho más chavo que yo, pero había cuando las caricaturas de Snoopy en su momento, no sé si te acuerdas cómo hablaban los adultos en las caricaturas de Snoopy. No me acuerdo. Bueno, los adultos, no, cuando hablaban, nada más se oían, o sea, eran caricaturas de niños y entonces los adultos se oían las voces como, y era como, pues el niño está en su mundo y el adulto es adulto. Entonces, yo me acuerdo que los primeros proyectos me sentaba y dibujaba y el cliente te está hablando y me acuerdo que era como de, porque tú estás queriendo producir la idea que está en tu cabeza. Entonces, no estás ni escuchando, cabrón. Estás imponiéndole a un cliente una idea que quieres sacar de tu cabeza como del lugar. Y de repente fue ese cuestionamiento como de, espérate, cabrón, ¿por qué? O sea, tengo que aprender a escuchar las necesidades del cliente, las necesidades de la comunidad, las necesidades del terreno, la sensibilidad ante ciertas cosas que me dan las herramientas para poderme sentar a diseñar. Entonces, cuando llega un cliente y te dice, ¿pero qué te imaginas? No, pues todavía nada, espérame, déjame agarrar mis ingredientes para echarlos en la licuadora y ya vemos qué sale. Pero si yo no entiendo la mano de obra local, lo que se puede producir, o sea, ¿cómo llego yo a poder observar lo que a lo mejor la gente ya está muy enviciada y no puede ver? Y yo puedo poner algo sobre la mesa que vaya más allá del proyecto arquitectónico, ¿no? Tienes una frase que dices que si el proyecto no es bondadoso con la ciudad... Sí, si no tiene generosidad. Generosidad del proyecto no se hace. Es que imagínate, o sea, yo me encantaría en vida poder llegar al momento en el que hubiera leyes de generosidad. Así como hay leyes de tu proyecto estructural no pasa, o tu proyecto de instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas, recuperaciones de agua, lo que sea, no cumple, no se hace. Pues bueno, pongamos leyes de generosidad. Entonces, que las leyes de generosidad sean cuánto tengo que hacer para el cliente que me está contratando y cuánto tengo que hacer hacia la ciudad. ¿Y a qué me refiero? Pues desde qué pasa en las plantas bajas de los edificios, cómo conecto con la comunidad, dependiendo del proyecto que esté haciendo, si puedo tener comedores comunitarios para darle comida gratis a la gente que no tiene que comer. Y no solamente lo que vemos ahorita que se me hace patético, de banqueta adoptada por la empresa tal. Digo, te cae, o sea, es lo máximo que podemos hacer, que la empresa pagó las plantitas del camellón y entonces ese es como el lujo que tenemos que, o sea, deberíamos exigir más como sociedad, ¿no? Como humanos. Entonces, me gusta mucho hablar de los proyectos que son capaces de entregar algo. Y algo que a veces no se habla es que
más allá para mí de un proyecto, si es Liverpool, Chedraui, Cineteca Nacional, la Filarmónica de Boca del Río, es bien importante entender que la arquitectura es social. O sea, a mí estos arquitectos, no, yo soy arquitecto social y me voy a la comunidad rural porque yo trabajo con... Todos tienen su oportunidad de volver a construir estos vínculos rotos de la sociedad, donde un Chedraui, que a lo mejor podría ser lo menos glamuroso para un arquitecto social, donde se siente como con su bandera. Y digo, puta, para mí el Chedraui fue el pretexto perfecto para que en Santa Fe, en la azotea de este proyecto, una empresa de este tamaño se vinculara con todos los productores agrícolas de Toluca. Y o sea, si estos son capaces de ser la plataforma para que yo vaya a una tienda y en la azotea puedo conocer a Pedro y a Joaquín y a no sé quién que produce sus lechugas hidropónicas, ya tengo un vínculo con una empresa que se presta para poder generar ese vínculo social fragmentado, ¿no? Porque obviamente hay muchos campesinos con terrenos que les dio el gobierno, pero que no tienen a quién venderle producto. ¿Pero tú pones esas condiciones? Yo las trato de llegar a esas, por supuesto. O sea, yo trato de ver estas oportunidades de cómo el Foro Boca, sí, es la Casa de la Filarmónica, pero cómo lo hacemos para proyectar gratis afuera del foro todo lo que pasa adentro para el pescador que le vale madres, no tiene ni idea ni siquiera de la música clásica, claro, pero puede ir aprendiendo junto con su hijo mientras está escuchando y viendo afuera sentado en una banquita lo que estabas proyectando en un foro, ¿no? Entonces, esa para mí es la fuerza de la arquitectura. O sea, no el objeto arquitectónico que para mí, ya lo he platicado muchas veces, es como te puedo diseñar un hardware increíble, pero si esta cosa no tiene software, pues no sirve de nada. Uh-huh. Entonces ya la época donde la arquitectura era capaz de generar un impacto tremendo, ya pasó. O sea, yo siento que sí está chingona la arquitectura. Ahora, ¿quién programa lo que le pasa a este edificio y hace que se mantenga activo y todo lo que le puede pasar? Que es igual de importante que la misma arquitectura, ¿no? Entonces, siempre buscamos que la Cineteca Nacional fuera no solamente el lugar más importante de cine de nuestro país, sino un lugar donde siguen habiendo marchas por los desaparecidos, donde cuando fue el temblor del 2017 fue centro de acopio. O sea, se vuelve un lugar comunitario donde pasan muchísimas cosas a partir... Y un lugar vivo, ¿no? Un lugar vivo. A partir de que diseñaste un lugar incluyente, democrático, en la ciudad que necesita más pulmones verdes, donde todo está creciendo como a nivel desenfrenado y todo se vuelve un tema inmobiliario, ¿no? Pero platícame entonces tu proceso de pensamiento. No creo que tengas uno solo por tu nivel de creatividad y de cómo entiendes la vida, pero entiendo que primero se necesita hacer lo que se está pidiendo porque necesitamos una sala de conciertos, por ejemplo. Pero ante esa sala de conciertos, después, ¿cómo podemos hacer este uso mixto para que no solamente, y lo has dicho, se abra cuando haya conciertos y se cierre y se abra y entonces se vuelve pues un retail como muy transaccional? ¿Cómo piensas en este proceso para que estos espacios, cuando tú ya no estés y pasen 50 años, sigan teniendo vigencia en la sociedad que lo va a habitar? Pues precisamente es lo que te decía del software, ¿no? O sea, si no hay una programación buena, o sea, ¿yo qué hago si la programación de la Cineteca no es buena? ¿Yo qué hago si la programación de la Cineteca no dice hagamos el festival de no sé qué y metamos el museo cierto programa o hagamos una feria del libro que pasa tanto en la Cineteca como en el Foro Boca? Ahí ya no tengo yo injerencia. O sea, para mí por eso es importante cómo juntar y cómo poder demostrar que un buen proyecto es el que es resiliente y se puede adaptar a muchas cosas. O sea, sí, el programa principal era la Casa de la Filarmónica, pero hoy se hacen festivales de yoga increíbles en el Foro Boca en Veracruz. Que otra cosa importante antes del proyecto, lo que nos hemos ganado con el tiempo, que me da mucho gusto poderlo hacer, es tomar las decisiones con los clientes. O sea, el Foro Boca iba a estar en otro lugar geográficamente, o sea, dentro de Boca del Río, pero decidimos en conjunto ponerlo en el lugar más deteriorado para que jalara polos de atracción económicas. Entonces, pues vamos a este lugar que nos están viendo los desarrolladores, ponemos el Foro Boca, y los desarrolladores, o sea, cambiamos usos de suelo y cosas para que genere un ingreso económico importante. Se arreglaron el malecón, o sea, se cambió toda la dinámica. Y entonces, ¿cómo otra vez, la arquitectura como herramienta de que se detone una zona, un polo económico más importante? Y me encantan el tema de las estrategias, porque
siento que te digo, a veces mis colegas me dicen, es que minimizas la arquitectura. Digo, no, pero tampoco creamos que es la panacea. O sea, no porque hagas el proyecto arquitectónico, ya todo el mundo se va a venir a hincar ante ti, el gran Dios que hizo el proyecto arquitectónico. Es una estrategia para otras cosas que tienen que pasar. Y eso ha sido más esos ingredientes que cuando hacemos un proyecto forman el proyecto. O sea, el caso de nuestro primer proyecto en Estados Unidos, el de Bentonville, pues es un edificio de oficinas de 20,000 metros cuadrados que en cuanto llegamos al lugar y vimos que la gente le está invirtiendo una lana impresionante a las pistas de bici de montaña, quieren que se convierta en uno de los centros más importantes de bicicleta de montaña, así como la gente va a esquiar, aquí vas a ir a andar en bici y tienes pistas negras, azules, o sea, a un nivel como pocos lugares del mundo. Y entonces de repente lo primero era, ¿y si hacemos un edificio que subas en bicicleta? Y todo el mundo te decía, estás loco. Sí, o ¿cómo? Y yo, no, o sea, subimos en bicicleta con unas rampas donde, sí, claro, tienes elevador y escaleras, pero démosle a la gente su edificio, que solo puede pasar en este lugar porque tienen una cultura de andar en bicicleta. Digo, puede pasar en otros lugares, pero que se sienta que llegamos unos arquitectos, este es en sociedad con otros 2 despachos, pero que estamos llegando a entender a la comunidad. Y obvio, implica ciertas negociaciones porque pues, el developer te dice, no, pero es que si hacemos rampas, la planta de hasta arriba es más chica porque las rampas le comieron espacio y es donde yo más vendo. Entonces explicarle que el diseño vende, que a pesar de que sí se va reduciendo el edificio en su parte más alta, puedes vender más caro el metro cuadrado pues, porque tiene una vivencia donde la calle sube, donde en el 6º piso ves subir y bajar gente que normalmente no tendrías un frente a la calle, y resultó un éxito. Entonces, ya que hicimos si llega un cliente y te pide ese mismo edificio en otro lugar, tampoco se lo puedo dar. Es como, claro. No, era para Bentonville. Vamos a ver tu lugar y déjame entender con tu comunidad qué necesidades tienes para poderte diseñar un proyecto que se sienta que nació para la cultura del lugar, ¿no? Y que puede envejecer en el tiempo también. Que lo bonito de este proyecto de Bentonville es que parece que es un edificio post-pandemia, ¿no? O sea, parece que es un edificio que hicimos para que no se encontrara la gente en el elevador. Sí, claro. Y así cada quien se sube por su rampita a su piso, pero también empieza a ser como una responsabilidad compartida. Hicimos este proyecto para que el inquilino que rente espacio, yo voy subiendo, pero cada vez que subo, tengo una gran terraza del que rentó este espacio. Entonces era como, ¿qué vas a darle a la gente? Porque si la gente sube en la rampa, pues yo me topo con tu terraza, pues ponme un cafecito, no seas cabrón, o ponme alguna cosa que haga que interactúe con la comunidad, porque está habiendo este espacio de generosidad colectiva que si tú participas, pues tu empresa está más padre, ¿no? Claro. Entonces empiezas un poquito como a forzar a que pasen otras cosas socialmente que van más allá de la arquitectura y que no te enseñan en las escuelas. En la escuela te enseñan a diseñar y sales a aprender el oficio de poner tabiques, ladrillos, colar losas y demás, pero nadie te enseña el tema de vincular cosas fragmentadas en la sociedad que podemos arreglar a través de la arquitectura. Dime algo, Micho. Hay muchos arquitectos hoy en día que sería su sueño hacer lo que tú estás haciendo hoy. Hay mucha gente que tiene grandes ideas, pero que les cuesta trabajo ejecutarlas. ¿Cuál dirías tú, independientemente de tu arquitectura, que es hoy lo que te ha dado esta libertad de poder la arquitectura que tú te imaginaste? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué tienes socios? ¿Por qué tienes proyectos internacionales en Albania? ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces, yo creo que, también lo platicábamos tú y yo fuera de cámara, ¿no? Pero creo que estamos en un momento como clave donde pues, la cultura en general se ha hecho como muy superficial, ¿no? Hay un término en Estados Unidos que se llama the casinofication of culture, ¿no? La cultura se hizo un casino, se hizo superficial, se hizo banal, donde un presidente gana las elecciones y parece el concierto de Elvis Presley en Las Vegas, ¿no? O sea, donde ya la profundidad de la cultura, ya no nos damos el tiempo de la profundidad, ¿no? Libros buenísimos, Byung-Chul Han, que es de mis filósofos coreanos, favorito, escribió La Sociedad del Cansancio, ¿no? Donde todo es tan rápido y vertiginoso que hay una sociedad exhausta, ¿no? Y esa sociedad exhausta ya no tiene capacidad de profundizar para entender, darle un significado a la cultura como siempre fue la cultura, donde las culturas
importantes, formaron a la humanidad, ¿no? Las artes en general. Y hoy es como la cultura del swipe, lo que sigue, o sea, como tan rápido todo. Y un individualismo como nunca. Por eso también hablaba de la importancia de volver a tener un tema de comunidad. Hay grandes arquitectos, pero todo el mundo está haciendo sus trabajos independientes. Hay grandes músicos, pero no hay un movimiento. O sea, hay como cosas que vemos que digo, ¿y por qué no hay más en grupo, no? O sea, ¿por qué? Obviamente lo entiendes que un tema tan voraz de capitalismo lo que trata es dividir para que entonces se puedan mover los hilos desde más arriba. Pero yo sí creo que es importantísimo regresar a un tema de una cultura colectiva y de poder entender que el imaginar es una cualidad que todos tenemos y que deberíamos ejercer. Y si no ejercemos la creatividad o la capacidad de imaginar, pues estamos regalando esa oportunidad de imaginar otras cosas, ¿no? De imaginar otros escenarios. Entonces, volviendo a las primeras preguntas, ese niño interno, esa curiosidad es como, pues no voy a dejar que se muera nunca, porque ese es mi superpoder, donde creo que el poder imaginar mueve muchísimas cosas. Entonces, cuando llegas con la gente a decir, vamos a imaginarnos un edificio, como que de repente dicen, ay, cabrón, qué chingón que alguien pueda seguir como proponiendo cosas fuera de la sociedad ya agachada, donde voy a dibujarte y te vas a poner una estrella en la frente porque hice mi trabajo bien como arquitecto, en lugar de verdad, en un planeta que está pasando lo que está pasando ahorita, con tanta polaridad y tanto caos, ¿cómo podemos seguir imaginando escenarios fregones, ¿no? Y cómo podemos seguir imaginando cosas que nos hagan sentir bien como humanos y volver a tener como esa optimismo y esperanza sobre el futuro y no estar deprimidos del futuro tan jodido que nos está tocando, ¿no? Yo creo que es eso. O sea, todos nos hemos inspirado de gente creativa que a la vez hacia adelante, ¿no? Donde proponen y dices, puta, yo quiero ser amigo de este músico o de este filósofo. De acuerdo, quiero juntarme acá. Claro, porque tienen un drive que mientras el otro está tirado en su casa criticando a todo mundo, pero no hace nada. Sí, claro. Digo, no, pues este drive, sí, quiero estar como el de al lado. Este drive puede ser cansado. En los últimos años has aprendido a dormir un poco más, ¿no? Y lo decíamos antes de empezar, pero tu vida, Micho, físicamente, creativamente, a nivel negocio, a nivel propuesta, a nivel lo que te imaginas, es cansada. Sé que tienes diferentes prácticas como la meditación, como la parte espiritual, como la parte de la corrida, sí, que te hacen frenar un poco. ¿Cómo te preparas para que justamente no entres en esta ciclicidad de cansancio que puede ser muy fácil? Tú viajas todos los meses a todas las partes del mundo, sí. Vienes regresando de Nueva York, vienes regresando de España, vienes regresando de Albania y así es tu modus vivendi. ¿Cuándo frenas? Sí. Digo, qué padre esta energía y qué padre que la contagies y qué padre que tengas tantos proyectos, pero luego, ¿dónde estás tú? Sí. A ver, digo, y ahorita estábamos hablando precisamente de eso, del mundo vertiginoso donde no hay tiempo para pausar, ¿no? Yo creo que sí es importante. He ido aprendiendo cómo pausar un poco. La vida también me lo ha forzado. O sea, me tuve que ir a operar la cadera porque me acabé el cartílago. Sí, te desgaste brutal. Dejaste un año sin correr, ¿no? 3. O sea, 2 años en los que estaba viendo si no me operaba y con métodos alternativos de células madre. Y finalmente acabé en un quirófano. Pero pues entonces la vida me frenó ahí como que, y también lo entiendes como, ok, no puedes correr todo el tiempo. Y fue un buen momento también como de pausa, donde primero que nada me operé para seguir corriendo. No había duda, o sea, no me operé para ahora ser sedentario. ¿Otro Boston o ya no? No sé, todavía no estoy ahí. Estoy en esta pelea de los dos leones, el que me dice, da gracias que puedes correr y corre y disfruta, y la otra que dice, podré correr. El ambicioso, exactamente. Podré correr más rápido con una prótesis ahora. Pero creo que sí es importante frenar. Hoy, precisamente ahorita vengo regresando de un viaje que lo que le platicaba a mi hija es que... Nina. A Nina. Que fue un viaje increíble. Me hacen falta días para asimilar lo que viví, ¿no? Porque estuve en Japón. De Japón me fui con Nina a Madrid. Fuimos a ver Radiohead juntos, que era un highlight de vida, sin duda, como papá. Ir a ver a una de tus bandas favoritas y que tu hija también sea una de sus bandas favoritas. Te cambió la cara, ¿eh? Yo. Bueno, es que fue un buen highlight.
De ahí viajar a Miami porque era jurado de no sé qué, de ahí viajar a Nueva York para otra cosa que tenía de trabajo. Y de repente llego a México y digo, puta, todavía no asimilo Japón y ya estoy de vuelta en México. ¿Y esto pasó en los últimos 40 días? En las últimas 3 semanas. Eso imagínate. Entonces de repente también como que digo que me voy a dar el fin de semana para sentarme a escribir un poquito, a bajar la información de Japón, bajar la experiencia con mi hija de Madrid, darte ese tiempo, pero lo vas buscando. También hay mucha gente que le cansa subirse un avión. A mí me subo un avión y haz de cuenta que es mi... Adrenalina. No, al revés, es mi lugar. Ah, es que se baja. Puta, y más cuando es un viaje largo. Te vas a echar 14 horas en un avión o 13 horas en un avión, como que te subes y ya no puedo hacer nada, estoy en el avión. O sea, por más que arda Troya y pase, ya aprendes también como a relajarte en esa parte. Y la verdad es que también mucha gente se dice, es que seguro, ¿a qué hora trabajas? Si estás todo el tiempo viajando, pues viajar es trabajar. O sea, estoy viendo clientes, estoy aprendiendo a tener relación con las oficinas con las que trabajo a larga distancia, donde... Claro. Es más, siempre digo que llevo más cansado de los viajes porque atiendo el viaje y atiendo a mi oficina mientras estoy en el viaje. Entonces, pues duermes menos, estás un poco más estresado porque no estás en la oficina en México, pero vas aprendiendo un poquito como a lidiar con las cosas. Pero viajar es de las cosas más, o sea, de lo que más me nutre en la vida, ¿no? Cómo es una cultura albanesa. Llego y están arquitectos internacionales y platicamos de los mismos problemas, que digo, ay, qué chistoso, los suizos también sufren estas cosas en sus despachos, ¿no? Y los japoneses lo mismo. Entonces, pues es una manera de sentirte más vivo, ¿no? Porque estás en esta cuestión de viaje. Pero siento que la meditación siempre ha sido como lo que te baja, ¿no? Ese balance donde aprendes más de dónde estás y desde dónde lo estás haciendo, porque velocidad por velocidad no me interesa. Me interesa como se presentan oportunidades y digo, pues, adelante, se presentó Albania, vamos a entrarle con todo, ¿no? Y vamos a entrarle con todo para aprender una cultura nueva, pero cuidando un poquito ese balance de tener una vida que te dé tiempo para familia. Digo, aunque Nina ya cumplió 21 años y está viviendo en Madrid, ya es pues, una señorita, pues cuando paso a verla para también tener tiempo con mi hija, Claro. Los amigos, y que no se te olvide que todo, no puede ser todo trabajo todo el tiempo, ¿no? Ahora, hablas de la longevidad en tus proyectos, hablas de la longevidad para que tengan este impacto multifuncional, multicultural y que se puedan convivir de ciertas formas. Pero también sé que te interesa mucho la longevidad en la parte del cuidado físico, del cuidado mental. ¿Cómo te preparas hacia los próximos años justamente para, pues dices que quieres ser una persona mayor que esté a todo dar y a toda madre para sacarle el mayor jugo? Es que también, a ver, creo que la concepción de la edad la tenemos bien jodida, ¿no? Bien, o sea, somos culturas que, digo, aunque hay culturas más en relación con la vejez, con mucho más nobles, en general, híjole, como sociedad estamos bien amolados, cabrón, donde hay un edadismo clarísimo, donde ser viejito ya no es conveniente para la sociedad, no, ya mejor vamos a mover a nuestros viejos a una parte por ahí para que no los veamos porque no queremos ver el deterioro. Nos vendieron una falsa promesa. Es más, no hay promesa de la vejez. La promesa de la vejez es que vas a estar ya no hay. Y te van a meter en un asilo, te van a meter o sea, uno de mis proyectos más importantes que llevo 3 años trabajándolo es replantear los asilos de ancianos. O sea, yo no quiero llamarlo un asilo de ancianos. Yo no quiero que ser una generación que acabe en un lugar que no hubo opción. Entonces estamos planteando hacer unos clubes sociales de gente arriba. Empieza desde una edad no tan tarde, 50 años, donde todavía estás bien de tus facultades y todo, pero puedes ir evolucionando con una serie de clubes sociales en diferentes partes del mundo donde tengas una comunidad que te pueda sostener en tu proceso de envejecimiento. Okay. Y en donde tengas escuelas universitarias, o sea, que continúe la educación a cierta etapa de tu vida, donde tengas sostén y apoyo legal también de todas las cosas que te están pasando, pero que tengas aspiración en una etapa adulta de tu vida. Entonces, yo creo que ya somos una generación que antes decías, pues a ver cómo llegas de viejito. Ahora es como que a ver cómo llegas. Pues échale ganas porque sí puedes cambiar cómo llegues de viejito, ¿no? Antes era como,
pues ojalá que la vida me deje llegar sano. No, y que el promedio de vida pues está subiendo. Está subiendo y yo creo que a mí esta cultura como el anti-aging de vamos a arreglarnos todo para que parezcamos de 20, digo, pues mejor que te veas de 50, 60, pero chingón. O sea, como que yo, esa es mi percepción, para mí la vida cada día se pone mejor. O sea, yo sin duda no cambiaría en esta etapa por ninguna, porque me parece que vas como juntando las dos cosas más chingonas de la vida, ¿no? Sigues peleando por tener la curiosidad del niño, pero ya tienes la sabiduría de un cabrón que ha vivido cierta cantidad de años. Entonces digo, puta, esa mezcla de curiosidad y sabiduría vale oro, ¿no? Y si la vas entendiendo y si vas trabajando, pues te vas quitando muchas cosas que antes te preocupaban. Y dices, Pero ¿cómo regresas a este niño? Porque esto me interesa. O sea, está increíble esta combinación, ¿no? O sea, la madurez con la curiosidad, pero esta se olvida muy rápido. ¿Por qué? Porque aquí tienes muchas responsabilidades, tienes proyectos, tienes que dar resultados, tienes indicadores y tienes que, pues eres, para bien o para mal, este personaje, este arquitecto que tiene mucho impacto. Sí. ¿Dónde queda ¿De dónde se alimenta? Fíjate que primero hay que reconocer como el privilegio de poder estar haciendo lo que te gusta hacer, ¿no? Porque también si estás en una situación como más compleja, donde pues, no tienes opción y tienes que trabajar en cosas que no te gusten, que aunque no tengas opción, yo siempre le platicaba con mis alumnos, decía, si no te está yendo bien como arquitecto, métete otra cosa a medio tiempo. O sea, dale medio tiempo de tu vida a tu pasión y el otro, métete a chambear en algo que te dé la lana. Pero no sacrifiques lo que quieres hacer de tu pasión por la lana, porque vas a acabar haciendo una cantidad de cosas horribles por comprometerte a hacerlo por un tema económico. Entonces yo creo que primero yo pude con la música sostener una carrera de arquitecto que después ya pude empezar a cobrar como arquitecto. Pero lo que también me doy cuenta es que es bien contagiosa la creatividad, o sea, es bien contagioso el imaginar. Y cuando tú lo haces convencido de corazón, donde quieres grabar un disco de cierta forma, donde quieres escribir un libro porque te nace del alma escribirlo, como que empiezas a encontrar que se acomoda, porque no hay mucha gente valiente de confiar en su creatividad y en su proceso o su capacidad de imaginar. Entonces, creo que más que nunca, o sea, estamos viviendo un momento donde pues, la gente con más huevos, pues de repente sobresale porque pues, hay todo o sea, los algoritmos y toda la cultura en general se está aplastando a esta cosa homogénea donde ya todo se ve bonito, ya tiene colores padres, ya todo nos gusta a todos. Cuando no, pues no todo nos gustaba a todos, cabrón. Esta diversidad de muchas cosas es lo que ha hecho que las culturas sean muy ricas, ¿no? El contraste y los cambios. O sea, yo como que voy viendo que la sociedad vamos a llegar otra vez ¿se acuerdan esas fotos que veíamos de todos con bombines y vestidos igualitos? Todos vestidos igualitos. Y decías, qué terror, qué horror que todos de repente se homogenizaron a algo que era un estilo y a mí me encantan todos los contrastes porque esa diversidad, esa forma de ver o de pensar de cosas diferentes nos enriquece como seres humanos. Todo lo que está pasando en Estados Unidos pues con ICE, que es una tristeza, con la migración, es como que digo, puta, hagan el muro, pero quédense de ese lado, cabrón, para que no, o sea, mejor, ¿no? Porque para que se queden con lo que se quieren quedar de población americana, pues puta, ¿qué? O sea, el país va en pique, ¿no? Porque lo que hizo ese país una chingonería fueron las culturas de todos los demás países que acabaron llegando allá. Y lo mismo acá, o sea, las migraciones generaron cosas increíbles. Las migraciones generaron poder aprender de otras culturas, enriquecerte de una forma diferente de ver las cosas, las mezclas de razas, y en fin, y esa es la parte que hoy digo, sí es bien importante pelear por algo, o sea, tener una bandera creativa. ¿Cuál es tu bandera? Lo que quieras. Pues pelear por una cultura, o sea, pelear por regresar a una cultura de profundidad donde no desperdiciemos lo que estamos haciendo y no desperdiciemos como la oportunidad de decir, cuántos somos y cómo somos y hacia dónde nos movemos, ¿no? Y ahora dejar de pensar en este individualismo y en esta cosa como más colectiva de qué podemos hacer, como marcar como una diferencia. Y ahorita lo veo en la música y me encantan muchas bandas, pero digo, siento que no hay bandera de algo también, ¿no? O sea, como que la gente graba por tener éxito y graba por de repente darse a conocer, pero pues, no había una pelea como nos tocó ver en muchas cosas, ¿no? Donde
donde hay un statement claro. Digo, hay géneros que aparecen y algún crítico dice, bueno, este es tal género, este es tal género, pero sí hace falta como que nos demos cuenta como sociedad que pues valemos más cuando es colectivo, ¿no? O sea, somos comunidades, ¿no? Y este individualismo está interesante, pero son como grititos pues, en una cosa que necesita más colectivo. Así lo pienso yo. Digo, veo todas estas personas donde no, estoy trabajándome yo y pues se los olvida que trabajar, sí, tener una vida espiritual es para tener una mejor comunidad. No es para que ahora tú critiques al güey de enfrente que no tiene espiritualidad. Claro. Y es lo que está pasando, ¿no? Yo sí estoy haciendo mi chamba, pero tú no. Y tú ahora vete al psicólogo. Digo, no es para separarnos, sino para volvernos a integrar como con movimientos más sólidos, ¿no? Pero bueno, me desvió un poco de tu pregunta, que era como... Sí, ¿de dónde alimentas a este...? Pues de eso, o sea, de observar, digo, la mamá de mi hija... ¿Pero lo haces consciente? Pues me gusta aprender de todo. O sea, creo que cuando volvemos a tu conversación inicial, cuando nos vimos acá arriba, la capacidad de escucha. O sea, puedes traer un monólogo y no escuchar, o puedes escuchar y aprender. Y para mí, digo, por ejemplo, con Claudia, la mamá de mi hija, que es psicóloga, pues aprendí de psicología, aprendí la importancia del ser humano para hablar, ¿no? Los hombres de repente, no tenemos tanta capacidad de hablar como a muchas mujeres les gustaría o a gente en general, porque, ¿cómo estás? Bien. No me digas bien, dime cómo estás, ¿no? Y empezar a deshebrar y la importancia de la comunicación para realmente conectar a niveles más profundos. Entonces, me empiezo a meter en temas de psicología que me encanta, para entender también la arquitectura y entender nuestro quehacer como seres humanos. Y para mí la cosa más importante que le puedo ofrecer a la arquitectura que hago es tratar de ser un termómetro social. O sea, de repente cuestionar programas donde hazme este foro de filmación o de estudio o lo que sea, y de repente cuestionar, pero bueno, ¿qué es lo que se filma hoy? ¿Y hacia dónde va? Y entonces sentarte a dialogar sobre qué es un foro de filmación hoy, en lugar de repetir. Sí, o qué entiendes tú por lo que es un foro de filmación, ¿no? Y cuánto tiene de vida. Y pensemos de aquí a 5 generaciones, no solamente a ti, a tus hijos o lo que tú quieres grabar podcast hoy, entonces sí es tu lugar de podcast, pero el día de mañana, ¿qué va a ser? Entonces, no repetir patrones, que es curioso porque lo menciono mucho cuando llega un cliente y te dice, vamos a hacer un plan maestro para la familia típica. Y yo así pues, ¿cuál es la familia típica? No, explícamela, porque hoy yo no, Y hay gente que sigue pensando que la familia típica es el papá, la mamá, van a tener niño y niña, pues tienes que diseñar una casita con 2 cuartitos para los niños. Sí, y el perro. Ajá. Y yo digo, no, bueno, pues ¿en qué planeta vives, cabrón? Porque pues esa familia típica ya no es la familia típica. Entonces me gusta sentarme a cuestionar, yo creo que resultados inteligentes son con preguntas inteligentes. Entonces, siempre pensé que la arquitectura era este vehículo para generar conversaciones, donde al principio yo metía urbanistas, sociólogos, antropólogos en la mesa, invitados míos, donde yo decía, oye, vénganse, los invito a comer después de la junta, pero vénganse a platicar con el cliente para que no lo sintiera desde el ego arquitectónico, ¿no? Claro. Para que no sintiera que hagas tú a cuestionarle, ¿tú por qué estás haciendo vivienda cuando la ciudad necesita? Pero pues llega un antropólogo y le dice, oye, en esta parte de la ciudad está pasando esto, yo creo que deberías de tener más conciencia. Entonces, como que el cliente empezaba a escuchar. Y me di cuenta que eso funcionaba muy bien y mis proyectos ahora, pues ya puedo contratar a mis amigos que antes venían por unas chelas o un sándwich o lo que fuera. Pero entonces la conversación se hace más rica. No solamente es, viene un cliente y yo nada más estoy pensando en diseñar el objeto y se lo voy a entregar, sino como, ¿y por qué estamos diseñando este objeto? ¿No? O sea, hay una responsabilidad más grande para mí, que lo explicaba en un ejemplo muy claro, que decía, bueno, tú puedes ser el diseñador de tapas de botella más importante del mundo y te pueden quedar unas tapas increíbles, pero si tú diseñas esa tapa de la botella y no sabes la botella que tiene, pues a lo mejor estás en un grave error. A lo mejor es una botella de cianuro o a lo mejor es una botella de agua. Entonces, si no te interesa qué tiene la botella, pues por más que tu tapa esté increíble, pues no estás entendiendo. Entonces, sí, todo lo que hay detrás de abajo. Cuando pones un edificio en una ciudad, pues en dónde está ese edificio y cómo le afecta. Sí, va a pasar algo, ¿no? Totalmente. Es el efecto colateral de cualquier cosa. Micho, ¿qué sueño traes? Que digas, antes de yo terminar mi vida arquitectónica, que faltan muchos años, siempre imaginaste algo o imaginamos que vamos a llegar ahí.
eso, los ¿Cuál sería? el club social de gente adulta. O sea, eso realmente Y si en vida me toca ver, o sea, porque he visitado todos. He visto casi todos los lugares que les llaman así, casas de retiro. Y he visto los mejores y te quieres poner a llorar, cabrón. O sea, sí está... me encantaría ser parte de un movimiento que logró hacerle ver a la sociedad entera que había una mejor manera de irnos del planeta. Y esa mejor manera es un club con gente que es capaz de sostener una comunidad humana, me valen madres si es México, Japón, Estados Unidos, a sostener una comunidad de humanos en el planeta que se merece una mejor salida del planeta. Y estamos en pláticas con muchas gentes y está muy interesante y hay desde biohacking y está en un lugar donde no solamente te tratan de cuidar en tu vejez, sino hay protocolos de 1000 cosas y tú decides entrarle a con terapias alternativas o decides entrarle a otro, pero que envejecer se convierta en una manera de dignificar tu paso en el tiempo. Yo siempre digo que si logro en vida ver que en uno de estos clubs que hagamos se da la primera fiesta de eutanasia, puta, voy a estar feliz, donde en tal parte del mundo se pudo hacer una fiesta donde festejas la vida de alguien y lo dejas morir, cabrón, un paciente terminal, y entonces le dices, ¿qué de tus 10 amigos quieres que hable? ¿En qué momento? ¿Qué música? ¿Cómo y te festejamos en vida y te hacemos tu conteo de 10, 9, 8, te tomas tu pastilla y tan, cabrón. Y en lugar de llorarte y el cementerio y la tristeza que hemos adoptado como sociedad, es como o sea, ¿en qué momento decidimos que ese es nuestro destino, nuestro futuro y lo aceptamos, ¿no? Porque al final pues, alguien lo propone y una comunidad lo acepta. Yo creo que ese es mi proyecto de vida sin duda, ¿no? Y que sí, tiene una forma arquitectónica interesante, pero la arquitectura vale madres. Lo importante es ya entra en segundo plano. Lo que hace hacia la comunidad y hacia una sociedad. ¿No? Superpoder. ¿Cuál es tu superpoder? Y cómo impacta al mundo que te rodea. Imaginar. De verdad, creo que, híjole, suena tan trivial, güey, pero creo que damos por hecho que así son las cosas y regalamos ese poder de imaginar. Casos hipotéticos, ¿qué pasaría si nuestra presidenta dijera la verdad en sus conferencias? ¿Qué pasaría si este país no tuviera el nivel de violencia que tiene? ¿Qué pasaría si este país tuviera oportunidades para todo el mundo? Digo, con la riqueza histórica, cultural, geográfica, la calidad humana del mexicano, puta, seríamos el país más fregón del mundo. O sea, ¿qué pasaría si viéramos el potencial humano y tuviéramos la capacidad de entender que lo que nos interesa es nuestra propia evolución? Pues, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial? Nos echamos otra conversación del qué pasaría si, ¿no? Pero creo que estamos viendo en un tiempo. Yo sé que lo platicamos en su momento, ¿no? O sea, al principio de la plática. Hay dos tipos de gente, la que ve los momentos en el tiempo para criticarlos y los que le ven oportunidad. Y siempre ha pasado, o sea, no es algo nuevo, o sea, no estamos viendo algo nuevo, estamos repitiendo un momento histórico que yo de repente lo platico en mis conferencias, cuando Nietzsche hablaba del nihilismo, pues era el momento donde se había perdido la fe en los sistemas educativos, sistemas religiosos, lo mismo que está pasando ahorita. O sea, ahorita le preguntas a la gente por religiones, puta, la gente no cree en religiones ya no cree en instituciones financieras, culturales, económicas. Hay una falta de credibilidad en cosas porque ¿dónde está la verdad? Entonces, en esa falta de verdad, cuando pues, todo el nihilismo pasaba, pues era precursor a la Primera Guerra Mundial. Yo de repente digo, estamos en este momento donde se perdió tanta, o sea, donde no vayamos a estarnos encabezando hacia pues una tragedia de ese tipo para que la sociedad vuelva como a recapacitar. Claro. Entonces, ¿cómo aprendemos de todos esos momentos para entender que no es nada nuevo y ha habido guerras y ha habido injusticias y siempre ha existido? No estamos viviendo este momento único donde la gente hoy se apanica porque dice, es que esto nunca había pasado. Pues nunca había habido una pandemia al nivel que nos tocó la pandemia de encerrarnos el planeta entero, pero había habido otras cosas peores, ¿no? Claro. Entonces, yo sí creo que un superpoder es que la gente confíe en su capacidad de imaginar otras cosas. O sea, nos puede ir fatal con la inteligencia artificial, sí, pero también nos podría ir muy bien.
entre más gente pensante se meta a la inteligencia artificial, Claro. más aseguramos que no se vaya a ir por el camino equivocado. Y más se democratiza y más acceso y más... Entiendo. ¿No? Entonces, yo creo que sí esa, pues, volviendo al niño interno, entonces como pasar el loop completo. O sea, el niño cuando pasa por la edad del por qué, todos, ¿tienes hijos o no tienes Sí. hijos? Ah, bueno. Pues te ha tocado cuando, ¿y por qué esto, papá? ¿Y por qué esto, papá? ¿Y por qué no? De puta madre, dices, no. Curiosidad. Ya deja de preguntar, cabrón, ¿no? Pero todo el día están preguntando y digo, deberíamos de ser más así. O sea, Claro. ¿por qué no pasa esto, no? Desde las cosas más, yo me acuerdo, ahorita me vino a la mente con una experiencia con mi hija que de repente llegamos a mi casa, bueno, varias como muy rápidas, ¿no? Pues cuando empiezan a comer los niños se agarran la comida con las manos, ¿no? Entonces, cuando les te empiezas a enseñar a comer con cubiertos, pues de repente Sí, ya me sé dice, qué es. ¿pero por qué? O sea, si yo puedo agarrar la cubierta, ahora, ¿por qué me dices que tengo que agarrar cubiertos? ¿Y por qué nadie inventó cubiertos con los dedos, no? Entonces empezaban unas pláticas como muy bonitas de qué chistosa la perspectiva del niño y las preguntas que empiezan a hacer, ¿no? O tenía plantas en mi casa y me decía mi hija que qué chistoso que yo regaba las plantas y la planta no me daba nada, ¿no? Ella en su cabeza decía, pues, cómprate una que dé manzanas o naranjas o, le dice, no, pero pues es que da oxígeno y a partir de ahí hace que el ambiente esté mejor, pero siempre ver su perspectiva es muy buena. O sea, me encanta. Yo desde chiquita, cuando llegaba yo con un proyecto, le preguntaba, ¿y qué piensas de esto que Sí, estamos ¿qué haciendo? opinas? Y de repente había cosas interesantes. O por eso metía a todas estas cabezas diferentes a una mesa con un cliente. Porque de repente pues, el economista o el sociólogo preguntaban algo que ni se te hubiera ocurrido como arquitecto ni al cliente. Claro. Y era, ay, cabrón, ay, espérame, verán. O alguien levantaba la mano así de, perdón, no quiero hacer una pregunta tonta. Y decías, no, pues, esta es la pregunta más chingona de todas. Sí, ¿no? claro. Nada tonta, ¿no? Y entonces esa parte, como hay libros buenísimos como de cómo llegar a las conversaciones con una mente en blanco, ¿no? Porque cuando crees que sabes mucho, a lo mejor es esto un primer obstáculo, ¿no? El creer que sabes todo sobre la conversación que vas a tener y no eres capaz ni siquiera de poder ver otro ángulo diferente. Entonces esa como mentalidad de vacíate y llega a la junta vacío. Y llega a la junta vacío con la capacidad de absorber y dialogar sobre esa posibilidad de construcción de algo, ¿no? Entonces regreso a lo mismo de que este poder de imaginar donde deja de creer que ya te sabes las cosas, ¿no? Y suelta para poderte imaginar escenarios no desde el control o desde mi oficio me dice que deberíamos hacer un edificio Del deber ser. Exacto. Hablabas ahorita de posibilidades y para que existan posibilidades, a mi parecer, Micho, debe haber una certeza que las cosas pueden salir bien. Dentro de tu experiencia profesional, dentro de tu experiencia espiritual, personal, como padre, hay veces que las cosas van bien, pero luego hay otras que nos ponen frenos y que muchas veces cargamos con estos miedos o con estas partes que no nos dejan avanzar a lo mejor a la velocidad que queremos o que ya normalizamos y que traemos cargando en la mochila. Aquí en la escucha tenemos una dinámica en donde le damos a nuestros invitados una flecha y un plumón para que justamente intencionen esta flecha y si nos puedes platicar algún miedo que traigas o algo que esté estorbando, en lo cual te quieras deshacer, porque la vamos a intencionar y la vamos a romper con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la garganta. ¿Qué nos platicarías, Micho? Algo que hoy no te esté sumando y que quieras ya dejarlo de una vez por todas. Pues creo que pues hoy está más evidente como el miedo a no estar de la forma adecuada con mi hija, por ejemplo, ¿no? A sus 21, que ya está como en esta parte independiente, que es como que crees que ya cuando llegan a cierta edad ya, y de repente digo, ay, cabrón, ¿cómo sigues estando ahí de la forma más indicada para ayudarlos en su proceso de madurez, ¿no? Y pues digo, siempre como papás tendremos ese miedo un poquito, ¿no? De estoy haciendo lo correcto o ya hice lo correcto, o qué sigue, ¿no? Y también confiar en que son adultos, ya 21 años, puta, ya su vida y que haga lo que quiera, pero sí, siempre hay como ese, como miedo, ¿no? Por decirle de alguna forma, pero tienes que aprender a soltar, ¿no?
Otro miedo es que se me acabara mi capacidad creativa. O sea, siempre he tenido más miedo que me pase algo mentalmente que físicamente, ¿no? Donde digo, físicamente, puta, veré cómo resolverlo. Sí, claro. Pero mentalmente que empieces Y tú vives de tus ideas. deterioro de tu cabeza, ese también como que ha sido, como digo, ojalá que no llegue a pasar, ¿no? Pero tampoco nunca sabes, ¿no? Te cuidarás de la forma en la que puedas. Pero creo que me quedo con el miedo de saber qué decir en la paternidad con cómo se van presentando las cosas. O sea, confío en que saldrá, pero debo confesar que siempre hay como ese miedito, ¿no? Si quieres hacerlo bien con tu entendimiento, dando lo mejor como padre, ¿no? Exacto. Así es como lo leo. Sí. Entonces lo puedes apuntar. Entonces, Puede ser una palabra, puede ser un concepto, puede ser un dibujo, lo que para ti represente. Ajá. ¿Estás listo? Listo. Vamos entonces. 1, 2, 3. Mi querido Micho, gracias por esta plática. Me parece que eres una persona interesantísima, siempre y te lo dije antes de entrar, como con como con esta hambre de querer más, de hacer más, de verle el vaso medio lleno y no medio vacío. Y lo digo en toda la extensión de la palabra porque, híjole, tener un propósito tan claro que viene desde la imaginación tiene mucho valor. Y creo que el vivir con esas reglas y esas condiciones tiene el doble de valor. Y la tercera, que me parece que tiene más valor, es que hablas de lo colectivo y dejas un poquito al ego, que es muy bueno y que nos ayuda acá, y que estás viendo por el bienestar social, pero desde que eres un niño. Y creo que el vivir en esa cadencia tiene mucho valor porque no necesariamente es lo más rápido para la obtención de un resultado inmediato. Y vivir en visión cuesta trabajo, cuesta tiempo y sobre todo cuesta porque tienes que defender una idea. Y las personas que tienen ideas pasan defendiendo para ver el cómo sí y no se conforman con el cómo no. Entonces, gracias por el ejemplo. Gracias por la escucha y este es tu espacio. Obviamente cuando quieras o cuando hagas una escala aquí. Nos echamos otras conversaciones Pero te agradezco, ha sido una plática increíble y súper interesante ver pues, tu visión de vida, ¿no? Gracias por la invitación y bonito espacio de reflexión que creo que da para 3 horas más, pero qué bueno. Ya vemos la parte 2. Ya damos la parte 2. Gracias, Micho. Gracias a ti, Cap.